Vamos a continuar con la segunda parte del ejercicio. Habíamos encontrado, ¿cierto?, los elementos RC y XC. Este rato lo que vamos a encontrar son estos elementos. Es decir, tanto la resistencia y la reactancia del primario y del secundario. Para eso nos vamos a fundamentar en el concepto de la impedancia. Eso se llama impedancia serie, porque acuérdense que cuando hacíamos nuestro circuito equivalente, ¿qué nos quedaba? Solo para recordar, nos quedaba esta resistencia del primario, esta reactancia del primario, ¿no es cierto? Hablábamos de la red de magnetización o circuito de excitación también, ¿no es cierto? Hablábamos de esto así. Cuando nosotros referíamos a dónde, al primario, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? Este elemento lo desplazábamos acá y nos quedaba así, ¿no es cierto? RS por A cuadrado, ¿no es cierto? Cuando referimos estos elementos al primario, se multiplica por la relación de transformación, que es A cuadrado, que sería RS, en este caso A cuadrado por XS. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar nuestro circuito equivalente, también habíamos hablado en clase que otro circuito equivalente para esto de aquí era lo siguiente, ¿no es cierto? Que nosotros decíamos que las pérdidas que produce aquí eran mínimas, por ende nosotros podríamos decir que estas dos se podían sumar, ¿de acuerdo? Y nos quedaba que esta resistencia equivalente, esta de aquí, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a RP más A cuadrado RS. Y también habíamos dicho que nos quedaba una inductancia. En este caso sería JXP más A cuadrado XS. Entonces a la cual le vamos a llamar una reactancia equivalente. Bien, entonces lo que quiero decirles es que esta resistencia equivalente y esta reactancia equivalente fueron tomadas, sería así nada más, porque la X es eso. La X es solamente eso, ¿no? Ya. Entonces decíamos que estas dos se podían ver en serie y le sumamos. Entonces lo que vamos a encontrar son estos elementos. Es decir, un valor serie que va a sumar estas dos resistencias y estas dos reactancias, tanto del primario y secundario. Acuérdense que el circuito de aquí está referido a ¿dónde? Al primario. ¿Estamos claros? Sí. ¿Preguntas? Ya. Y aquí hay un detalle muy importante, miren. Los datos para encontrar la impedancia serie, que es lo que voy a encontrar aquí, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? Vayamos por los criterios. Hemos hablado al módulo como tal, ¿no es cierto?, de esto de aquí por el ángulo θ, ¿sí? Recuerden que este es el valor fasorial, ¿sí? Entonces sería la impedancia característica, el módulo, ¿por quién? Por el ángulo θ. Voy a tratar de resaltar un poquito para que entiendan que este es el fasor. Este es en cambio el módulo de ese fasor. ¿Sí se entiende hasta ahí? Sí. Ya. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a encontrar ese valor? Habíamos visto en la clase anterior, por definición, a qué es igual la impedancia. En fasores. Voltaje por quién? La impedancia de la... A ver, recordemos el concepto fundamental. El voltaje es igual a la impedancia ¿por quién? Por la corriente. Por ende, la impedancia ¿qué va a ser igual? Voltaje sobre la corriente. En este caso, para encontrar nuestra impedancia serie, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje. Para encontrar estos dos elementos, ¿qué utilizamos nosotros? Primario. Utilizamos los conceptos de circuito abierto, ¿sí o no? Ahora, ¿cuáles vamos a encontrar para encontrar la impedancia? Estos elementos, en realidad están de acá, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Los elementos de corto circuito. Estamos, circuito abierto y corto Siempre lo circuito. mencioné para Perdón. con los de circuito, los de corto. Sí, para encontrar esto, sí, con las de cortocircuito. Ya, entonces esto va a ser igual al voltaje de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito. Recuerden que esto es módulo. ¿Estamos claros? Bueno, si queremos, pongamos así, ya, para que quede más claro.
Entonces lo que yo voy a encontrar aquí es el módulo de CC. Entonces, ¿cuál es el voltaje de cortocircuito? 489 voltios. Sobre la corriente, ¿cuánto? 2.5 amperes. Ayúdeme con esa división con 4 decimales. 195 punto más decimales o ya, listo, entonces ahí estaría bien. Listo. La impedancia normalmente ¿en qué va a estar? No se olviden en ohms. Ojo, esto es solo el módulo. Solo el módulo. ¿Cómo vamos a sacar el ángulo a partir de estas medidas? Ojo, tomadas del circuito abierto en las pruebas del transformador con el factor de potencia. Sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo teta. Por concepto, por cortocircuito, ¿a qué va a ser igual? Eso lo tienen anotado. ¿A qué va a ser igual aquí? ¿A la potencia en qué? ¿Sobre qué? El voltaje y la potencia en cortocircuito. Correcto, muy bien. Excelente. Listo, reemplazamos ahí. Un micropunto dice. Anoche hay un micropunto. Los estudiantes son felices cuando les damos un micropunto. Ahí dejen en los comentarios cuánto sería un micropunto para mi estudiante y cuánto tendría que hacer para sacar un punto. Para que vean que ellos tienen buenas ilusiones. Ya. De firmando para que no se... Ya, de firmando todavía. Dale, después de firmando, no hay problema. Ya. ¿Cuánto es la potencia de cortocircuito? 240. Ojo, en este caso sabemos que nos va a dar adimensional. ¿Estamos claros de eso? ¿Cierto? Sí, eso sí. Ya. Voltaje por corriente, voltaje es en este caso 489 por corriente 2.5. Ahora sí, ¿cuánto sale? 0.1963. Ya, 0.1963. Ahora sí, esto sería el coseno de teta. Por ende, teta va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0.1963. ¿Cuánto nos sale el ángulo? 78.67. Sí. Ya. 67.93 dice, comenten. 93. Ya. Listo, gracias. Entonces ahora sí, miren, tenemos el módulo y tenemos el ángulo. Por el momento voy a borrar esto que sirvió de explicación hace un momento, sabiendo el circuito equivalente. Entonces, no nos olvidemos que este circuito que está dibujado es el circuito real aproximado. Ya sacamos en el video anterior estos valores, ahora estamos sacando en serie de esto, con esta de acá y esta con esta de acá. Resistencias y reactancias. Listo. Escribamos el fasor. Sucede que esta impedancia fasorial en serie va a ser igual a ¿qué? Al módulo, que en este caso es 195.6, con el ángulo, en este caso, de 78.6793. Entonces, a esto que está en fasor, ¿a qué lo vamos a pasar? A rectangular. Para eso nosotros ya hemos aprendido la teoría para pasar esto a un segmento rectangular. Sabemos que va a ser igual al módulo 195.6. ¿Por qué función? ¿Seno o coseno? Coseno del ángulo de 78.6793. Más J, el módulo 195.6 por seno de ¿qué? Del ángulo 78.6793. Para los compañeros que de alguna manera nos ven y no saben de dónde sale esto, es una transformación de fasorial a polar que es con coseno y seno y por el módulo. De pronto existen más videos de todo lo que son números complejos donde están hechos este tipo de operaciones. ¿Estamos? Algo dijo mi estudiante, pero no lo escuché. Ya. Ahora sí, ¿cuánto sale? 38.3964. 38.3964 más J. Más J, 191.
Punto 79,44. 79,44. Ya, y esto no se olviden que la unidad es ohms. Ya. La impedancia de Z. ¿Estamos? Miren, entonces lo que hemos hecho hasta este momento es encontrar lo que hace un momento les dije. Es decir, la R equivalente, que era igual a ¿qué? La resistencia del primario más la resistencia del secundario. Esto es en realidad el valor de aquí. Es decir, es 38.3964. El 38 es el valor de. La suma, ojo, en este caso de estas dos resistencias, porque lo que yo estoy encontrando es un solo valor que refleja la suma de estas dos, de la resistencia del primario y secundario que está aquí. ¿Estamos claros? Es decir, Sí. en realidad yo tengo un solo valor, pero que contemplan los valores de las dos resistencias. Eso. ¿Estamos claros? Sí. Ya. El otro, lo que estoy encontrando es la reactancia equivalente, que va a ser igual a ¿qué? A la reactancia del primario más la reactancia del secundario. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 191.7944. Pero ojo, aquí hay un detalle muy importante. Si bien es cierto lo que yo estoy encontrando son reactancias equivalentes, es muy importante saber dónde yo estoy sacando el criterio. ¿En dónde estoy sacando el criterio? En el primario. Eso quiere decir que estas reactancias formaron parte de cuando fueron reflejadas al primario. ¿A qué me refiero con eso? Para que se entienda. Hace un momento yo dibujé el circuito equivalente de la siguiente manera. Les había dicho que tenía esta resistencia del primario, la reactancia del primario. Como ya estoy haciendo el equivalente, habíamos hablado en este caso del RC, ya hablábamos del inductor JXL. Como yo voy a referir el ejercicio, ¿qué nos pide? Si ustedes leen el referido, ¿a dónde nos pide? Al lado de alto voltaje, me parece que decía. ¿Sí o no? Entonces, si es referido al lado de alto voltaje, estos elementos, ¿a dónde van a pasar? ¿No es cierto? Van a pasar allá. ¿Cómo van a pasar? Con A cuadrado RS. ¿Sí o no? Y el inductor también con JA cuadrado XS. ¿Estamos claros hasta ahí? Y ese sería el circuito equivalente, pero aquí hay un detalle. ¿Nosotros podemos encontrar estos valores de manera independiente? No. Yo puedo encontrar los valores que fueron sumados esto más esto. Es decir, en teoría esto. ¿Qué es lo que yo no estoy contemplando en el análisis que les dije que en realidad es la suma de las dos? ¿Qué no estuve contemplando? El A cuadrado. ¿Sí está claro? En realidad lo que yo debería haber puesto, como yo sé que estos valores están tomados al primario, estamos claros que la resistencia equivalente ¿en dónde va a estar realmente? Está en el primario. Entonces este A cuadrado, darle cuenta, cuando yo encontré este valor está implícito aquí. ¿Se entendió? O sea, el line es como que está ahí. Ya está ahí porque usted no está encontrando por separado, está encontrando el conjunto. Se asume. Y se supone que usted ya le está reflejando como tal. Se asume que es. Se asume que ya está el lado. Se asume que está allí el A. Vamos a ver si qué tan real es aquello. Ya. ¿Cómo se produce? Ahora, lo que quiero que tengan claro que el circuito equivalente que yo estoy obteniendo este rato bajo este concepto es lo siguiente. A ver, tengamos claro algo bajo este objetivo. Bajo este objetivo lo que yo he sacado realmente son estas R equivalentes. Y a eso quiero llegar. Sí. Entonces, para que me quede espacio, voy a anotarlo acá. Lo que yo acabo de sacar es la R equivalente, en este caso igual a 38.3964. Y la otra X equivalente va a ser igual a ¿qué? A 191.7944. Ya sabemos eso. ¿Por qué les hago ese análisis? A ver, entendamos algo. No tiene unidades. ¿Por qué?
Nosotros, no, obviamente sabemos que todo eso es en ohmios. Estamos claros porque es la juntura. Ahora, ¿qué es lo que quiero que entiendan aquí? Que una vez que nosotros encontramos los valores, lo que realmente estoy encontrando es esto. Pero yo poderle separar a cada uno no voy a poder por una sencilla razón. Porque yo no conozco de manera individual los valores. Entonces, para resolver los ejercicios cuando tenemos esta prueba, nosotros nos vamos a limitar a dónde está reflejado la característica principal. Por eso es que el libro nos pide como resultado ¿qué? Encontrar el circuito equivalente referido a qué lado? Al primario. Entonces, si está referido al primario, lo que no va a cambiar, y aquí analicemos algo, a ver, y esto es muy importante. Díctenme los valores que salió RC en la clase anterior y el XM del anterior. Eres 144,0051. Ya, 144.0051. 0051. ¿Y el otro? 34,6053. ¿Estamos claros? Atenderán lo que es importante aquí. En teoría, estas medidas a circuito abierto, ¿dónde fueron tomadas? ¿Pero en dónde fueron tomadas? En el secundario. En este ejercicio, ¿a dónde le estoy refiriendo? Al primario. Entonces hay que tomar en cuenta como fueran las medidas tomadas en el secundario y estoy sacando un circuito equivalente referido al primario, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por A cuadrado. ¿Se entendió? Entonces, a estos valores que nosotros sacamos para hacer el circuito equivalente más aproximado, esta de aquí va a ser igual a ¿qué? A A cuadrado por esta de acá. Entonces, ¿cuánto es el valor ahora sí real de RC que voy a poner? ¿Referido a dónde? Al primario. Va a ser igual a A cuadrado por esto. ¿Pero qué nos sacamos en la clase anterior? No sacamos A. ¿A qué es igual a? Al voltaje del primario ¿sobre quién? Sobre el voltaje. ¿Cuánto es el voltaje del primario? No, pero eso es en corte. No, no, sí está. Aquí está. 8000. 8000 ¿sobre qué? No se olviden que este es el dato de placa. ¿Está claro? Sí, pero eso es muy distinto. Nosotros sacamos la relación de transformación con el circuito de placa, lo que no es del fabricante. El voltaje primario y secundario sería de placa, ¿no? Ajá. El primario fue 8000. ¿Cuánto sale? 00 33.333. Ya, de largo. Y entonces ahora sí, multipliquen esto por lo de acá, pero elevado al cuadrado, porque vamos a referir. Lo que les estoy diciendo que el valor que va a quedar aquí es A cuadrado por RC. Porque estamos en el lado primario y porque las medidas fueron tomadas ¿dónde? En el secundario. Ya. Aquí sería A cuadrado por XM, refiriéndome a que XM es aquí anterior, este sería el nuevo XM, ¿no? J, no aquí. Ya. ¿Cuánto sale? A cuadrado por RC sale 160.002 Pongámosle con K. y a 160.002 K. Y ahí la de acá. J, ¿no? $384.49 K. Ya. En cambio, cuando nosotros tomamos para el primario circuito abierto, Dije es 38.449 K. 9, no 49. No, 38.449. Ya. 38 punto, 449. así. Sí. Ya, gracias. Si no nos acaban los comentarios ahí. Ya. No saben ni multiplicar.
Y eso no es en calculador. Ahora sí, como estos valores equivalentes, ¿dónde fueron tomados? Ahora sí en el primario. En el primario. Por ende, por esa característica, los valores simplemente van a mantenerse, es decir, quedan tal y como están. Es decir, los valores de esta resistencia, ¿cuál va a ser? Este era equivalente. Y esta X equivalente. Vuelvo y repito, ¿por qué no le podemos separar? Porque si queremos separar, nosotros deberíamos conocer por lo menos una de esas resistencias. Pero como están a base de medidas, a lo máximo que puedo llegar como equivalentes de esto. No se olviden que estos valores son los que nosotros hace un momento sacamos. ¿Estamos? Entonces, en resumen, ¿podemos llegar al circuito equivalente teniendo estos dos valores como diferenciados? No, porque fueron tomadas medidas. Por eso es que en realidad solo tenemos un R equivalente y X equivalente, que son estos valores de aquí. Obviamente, más adelante habrá ejercicios donde nos podrán dar así y obviamente podremos involucrar una carga y una fuente y hacer. Pero sabemos que ahora sí, con los datos obtenidos, tanto en circuito abierto como en cortocircuito, la respuesta sería: este es nuestro circuito equivalente. No se olviden que los valores del R equivalente en este caso es 38.3964 y la X equivalente es 191.7944, que son los valores, y esta sería la solución del ejercicio que nos pedía el circuito equivalente referido al lado primario. Y eso sería todo el ejercicio. ¿Listos? Sí. Niños, tengan la gentileza los que nos miran. Suscríbanse, dice por ahí un compañero que no habla duro. Tenga la compañía. Den a la campanita, ¿qué más? Comenten. Comenten, Compartan. compartan. ¿Y todo para qué? Para ver si les damos unos micropuntos de estos niños para que pasen. Listo, gracias.